Sentido Público. Y antes de charlar con María Eugenia Estenssoro, te cuento cómo está el tránsito. Así más o menos te vas orientando que hoy es viernes y la cosa viene complicada. Ahí tenés también la temperatura, 15 grados 2. Te cuento, te doy las malas noticias. Te digo que la bajada Ilia está muy congestionada en Arroyo hacia el Obelisco. Demoras de 25 minutos. Así que si pensabas salir a media hora, salí ahora. Y después tenés cortes por manifestaciones, vienen desde ayer estos, en Bolívar y Avenida de Mayo, y en Diagonal Norte y Florida, cortes por manifestantes, Así que bueno, está trabadito como todos los viernes, pero podría ser peor, miremoslo así. A disfrutar del fin de semana y a disfrutar del programa. Ahora charlar con María Eugenia Estenssoro, candidata a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la coalición cívica. Bienvenida, María Eugenia, gracias por estar. Un placer, Federica, realmente. Bueno, ¿viste todo lo que charlamos en el primer bloque? Hay mucho tema hoy, claro, ¿no? hay mucho tema que te involucra de alguna manera. En el caso de que seas electa, vas a tener que involucrarte. ¿Qué te parece esto? Por ejemplo, por agarrar arbitrariamente un tema, lo del Borda. A mí la verdad es que me llenaba de asombro. Mira, lo del Borda es increíble, pero no es el único caso. El Rivadavia, que es un hospital tradicional, importante de la ciudad, en pleno barrio de Palermo, estuvo en la misma situación durante muchísimos meses. Hay una comisión ahora que uno de nuestros legisladores, Sergio Abrevaya, integra esa comisión para restablecer, porque era un desastre. Los pacientes se tenían que llevar la comida porque no había ya cocina donde cocinar. Además que se llevan siempre las sábanas y eso ya es habitual en muchos hospitales porteños. Pero hay una negligencia muy grande en la gestión de Mauricio Macri. Pero es solo negligencia, porque no como decía Federica, no podemos imaginar que haya decisión de dejar a los pacientes del Borda muriéndose de frío. O sea, es negligencia, es falta de sensibilidad, no les importa. Mira, quieren hacer otra cosa con el terreno. Bueno, eso desde el principio, ahí se quería hacer una ciudad, como una ciudad del gobierno de la ciudad, hacer ahí los nuevos edificios, ¿no? Como ese fue un proyecto, y trasladar al Borda a otro lado. En realidad, con el Borda, yo cuando era legisladora he ido a varias veces, hemos hecho visitas, y ya hace mucho tiempo que está en una situación como de abandono. Incluso en el Congreso de la Nación sancionamos una ley para que se buscara una manera de que los pacientes mentales no estén encerrados, sino que estén en hogares, ¿no? Más amables que lo que son estos grandes nosocomios, un poco una visión antigua. Y bueno, en esta transición están los pacientes que muchas veces están ahí porque los familiares tampoco tienen ningún interés en recibirlos en sus casas. Entonces es un problema, lo cual no justifica de ninguna manera el maltrato de parte de este gobierno, pero digo, es una situación que se ha ido agravando, ¿no? con el tiempo. En ese sentido, lo que yo digo es que a mí me gustaría encabezar un gobierno que esté centrado en las personas, más humanos. No decir, bueno, cuánto es el presupuesto, cuántas vacunas dimos, cuántas camas tenemos, y no nos fijamos cómo están los pacientes, cómo están los niños, cómo está la familia. Y también en este sentido lo que voy a proponer es tener un gabinete de paridad, que sean mitad hombres, mitad mujeres, porque creo que esta mirada más femenina y compartida va a ayudar a que los temas se solucionen, no solamente pensando cuántos recursos transferimos, sino si realmente estamos teniendo resultados, ¿no? ¿Cómo sentiste el discurso de la presidenta, esto que veíamos recién también en el bloque anterior? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cuál es tu mirada, ya que sos mujer también y estás en la política? A mí me pareció que es bueno que una mujer y que una líder o un líder pueda expresar lo que siente desde lo más profundo de su ser, y creo que eso es algo que la mujer está más habituada, ¿no? En realidad en la política decir me duele, porque llorar significa que hay un dolor, uno se siente sobrepasado. Poder expresarlo y no temer a perder autoridad por expresar los sentimientos, creo que es algo que le hace bien a todo, a la política sin duda. Lo que sí creo que Cristina es rehén de un sistema de poder que el mismo kirchnerismo lo construyó a Moyano, le permitió tener un estilo de liderazgo extorsivo, que en eso comparten bastante con el kirchnerismo, ese liderazgo de apretar, de extorsionar, no le puso límites, y hoy es víctima de lo mismo que prohijó, ¿no? Creo que pasó lo mismo con los medios. El principal aliado, y disculpen que lo diga acá de mañana en el Canal Público, y les agradezco muchísimo que me hayan invitado, pero en la primera fase del gobierno del kirchnerismo hasta el 2008, el kirchnerismo construyó su poder con dos aliados principales, Moyano y el Grupo Clarín.
y después empezó a terminar envuelto en ese esquema, porque también el kirchnerismo tiene una visión corporativa de la política, donde a veces mira más sus intereses y su necesidad de construcción de poder que realmente lo que le hace, lo que buscar algo más equilibrado. A mí espero que esto sea un cambio y no solamente un momento de... Creo que no se arregla tampoco con un discurso, porque la tensión entre el sindicalismo, hay una disputa de poder de cuál va a ser el lugar del sindicalismo en un futuro gobierno, y tampoco se van a quedar tan tranquilos que porque la presidenta lagrimea o le duele o le molesta, ¿no? La pelea va a ser... Hay un concepto que reitera una y otra vez la oposición respecto a que el kirchnerismo construyó el poder de Moyano. Me parece que ahí hay una subestimación de los trabajadores propiamente dicho, porque a lo largo de esta primera década del nuevo siglo hay muchísimos más trabajadores porque hay más trabajo y hay más organización gremial y hay un líder que en este caso el de la CGT es Moyano. Igual no Moyano es que lo crea, es un invento del kirchnerismo, claro, bueno, existe hace no mucho tiempo. No es que lo crea y le da poder el gobierno central al sindicalismo, sino que el sindicalismo por recuperación de empleo, por crecimiento económico, empieza a tener más espacios, cosa que como en la década del 90 estaban a la defensiva, no lo tenían. Me parece que es muy... Pero Alfredo, muy superficial esta cuestión. Al kirchnerismo creó a Moyano. La verdad que es los propios trabajadores, la CGT. El sindicalismo en la Argentina, al menos mi recuerdo cuando era periodista, y eso tal vez vos lo recordás también, Alfredo, siempre ha habido varios líderes sindicales de peso. No ha estado tan centralizado, no ha habido un monopolio del sindicalismo en una persona. Además, es sorprendente que estaban los metalúrgicos, tuviste a Subaldini, siempre fue uno. Pero no había uno por época. Tenían que dialogar con otros, no era una cosa... Hoy realmente el que decide, los metalúrgicos, el sindicato de comercio, todos están como en segundo plano. Me parece que esta situación, al menos a mí me parece que es más novedosa. También me sorprende que el sindicato de los camioneros, ¿no?, sea el más importante y que así el Ministerio de Trabajo permitió modificaciones en la ley para que un montón de actividades entraran en el sindicato de Moyano. Eso también es verdad. Entonces le permitió, mediante distintas regulaciones, ir concentrando más poder. Ahora, y además permitió bloqueos y un montón de cuestiones que, bueno, ahora cuando empiezan a querer bloquear al propio gobierno, al gobierno no le gusta, pero creo que ojalá salgamos de esta situación de tanta tensión que creo que es innecesaria. La Argentina no necesita vivir con tanta tensión. Sí, igual yo no sé si es tanta tensión, no es...